Capítulo 18. Evaluando a quienes tienen dificultades de la ansiedad, dislexia y acalculia, al autismo y a las lesiones cerebrales sutiles. Investigaciones recientes muestran que aún con la ayuda, sin duda valiosa, de las nuevas tecnologías docentes, la enseñanza cara a cara en las aulas y la tutorización es el procedimiento más efectivo de instrucción para el aprendizaje. Y es con este cara a cara que el maestro además es capaz de detectar o intuir síndromes, lesiones cerebrales o enfermedades que repercuten en un déficit del niño para aprender y memorizar y para educarse de un modo normal. Y es luego cuando se puede avanzar en el remedio o tratamiento temprano de algunos de estos procesos. De hecho, hoy se comienzan a conocer marcadores objetivos capaces de evaluar el proceso de los niños en la enseñanza y consecuentemente detectar problemas en ese avance, por ejemplo, la medida de un potencial evocado, el llamado componente P3, que se puede obtener durante la ejecución de ciertas pruebas, refleja tanto el proceso atencional como el control o la capacidad de inhibición frente a la conducta impulsiva, así como la mejora en la lectura y las matemáticas. Y más allá de ello, hoy se poseen las técnicas de imagen que pueden ayudar a localizar áreas del cerebro que son sustrato físico o funcional de estas dificultades, ayudando de este modo al control del efecto de posibles tratamientos. Y todo esto es viable hacerlo en niños de cualquier edad. Por ejemplo, hoy son conocidas las dificultades especiales que encuentran algunos niños de 12 a 13 años, aún a esta edad tardía, con el álgebra y que podrían ser reflejo de la actividad anormal detectada en ciertas áreas cerebrales, cosa que no ocurre obviamente en los niños que no tienen estos problemas. Pues bien, en estos adolescentes se vienen desarrollando programas conductuales que hoy ya se puede decir que mejoran su rendimiento. De ahí el valor práctico y objetivo de estas técnicas y estudios para medir el avance de los niños en la enseñanza y además conocer y ayudar a aquellos que presentan ciertas dificultades en este proceso. El valor de cuanto acabo de señalar es sobresaliente, dado que está cada vez más claro lo importante y resolutivo muchas veces de un tratamiento puramente conductual temprano en muchos de estos procesos. En el colegio, el maestro es el primero que tropieza con múltiples y diversos síntomas, trastornos y enfermedades que, aún asomando en la conducta de los niños de forma temprana y muy sutil, interfieren o adelantan que van a obstaculizar el proceso normal del aprendizaje. Por ejemplo, cambios en el mundo emocional del niño que se expresa en ansiedad, depresiones reactivas o más allá en trastornos más específicos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y ya en otro terreno, dislexia, discalculia, autismo o lesiones específicas en el cerebro. Cada vez es más conocido el papel funcional de la emoción como sustrato y componente de los procesos cognitivos. Y en la enseñanza y el aprendizaje, estos componentes emocionales son fundamentales. En los niños en particular, este componente emocional puede ser especialmente delicado. Sabemos que la amígdala y los circuitos neuronales que alberga esta estructura en conexión con otros circuitos de otras áreas del sistema límbico desempeña un papel en la detección de señales de significado social y en particular a través de la percepción de las caras y las expresiones de miedo, disgusto o preocupación.
sin duda tales expresiones de las caras del profesor y también de los otros niños en el riesgo del cerebro del niño. En el día a día representan una función trascendente en la enseñanza y aún de modo más especial en el caso de niños que sufren precisamente problemas de relación social como los niños que padecen de síndrome de Asperger. En estos niños se ha visto que la amígdala tiene un volumen mayor que en aquellos que no lo poseen. Otro caso son los niños que han sufrido abusos físicos, una educación rígida y ausente de cariño o son reflejos reactivos o situaciones de estrés en el seno de la familia y desarrollan síndromes ansiosos o depresivos que interfieren en el proceso normal de aprendizaje. En general son niños que no interpretan bien las reacciones emocionales de los demás a los que atribuyen de modo equivocado cierta rabia o agresión hacia ellos y en consecuencia reaccionan con miedo, lo que entorpece su proceso educativo. Muchos de estos niños de modo inconsciente parecen dedicar parte de su atención a la lectura emocional de las caras y las posibles expresiones de amenaza, lo que desvía su foco de atención en detrimento de su aprendizaje, en particular en estudios de neuroimagen en niños que padecen síndrome con ansiedad desarrollado tras sufrir un proceso traumático, bien cerebral o psicológico, se han detectado fallos en las conexiones entre la corteza orbitofrontal y la amígdala. Lo positivo de todo esto es que tratamientos conductuales tempranos parecen ser beneficiosos y hasta resolutivos. En general, los problemas que padecen los niños y que recaen en una falta de atención hacia lo que se les enseña son el centro de mayor preocupación de todo aquel que se dedica a la educación y enseñanza. La atención, ya lo hemos dicho muchas veces a lo largo de este libro, es quizás la puerta cerebral que al abrirse activa los circuitos cerebrales que activan a su vez los procesos de conciencia, estar despierto y darse cuenta de las cosas y con ello aprender a memorizar y alcanzar conocimiento. Y de ahí la importancia sobresaliente de su déficit y patología, pero no solo adquiere interés e importancia este capítulo de la atención en los niños en el colegio o o en la adolescencia o en la universidad, sino en la gente de la calle, en los acontecimientos sociales de todos los días. Respecto a este último, no me resisto a contarles por lo significativo del caso un estudio sociológico reciente que refiere a esa tensión en relación con el reconocimiento de las caras de las personas, aunque sea en un contexto un tanto alejado del meollo de este capítulo. La historia es la siguiente. Sabemos que alguien es nuestro compañero de clase, trabajo, nuestro padre o para el caso un desconocido por el reconocimiento consciente que hacemos de su cara. Pues bien, ese reconocimiento tan común en todo el mundo y asumido por todos hoy sabemos que está impedido en algunas personas. Es la ceguera para las caras, una patología conocida como prosopagnosia y que se pensaba que en la población en general, digamos normal, era muy rara. Sin embargo, se ha comprobado que, por ejemplo, este proceso afecta al 2.5% de la población en Alemania. Lo curioso es que estas personas con este defecto cognitivo grave pasan a inadvertidas en sus relaciones sociales o en el trabajo. Nadie o muy poca gente se da cuenta de ello y se debe a que quienes padecen este síndrome tratan de esconder u ocultar su defecto por sus consecuencias bien laborales, bien en sus relaciones sociales. ¿Cómo logran estas personas desviar la atención de los demás de modo que no sean capaces de detectar que padecen de este defecto? Lo hacen desarrollando otras capacidades cognitivas compensatorias que les permite suplir su déficit y es que el reconocimiento visual de las caras es solo una subtarea de la tarea global que conlleva
el reconocimiento de una persona. El impedimento producido por la prosopagnosia a cierto grado o nivel puede ser compensado por otras funciones, por otras vías cognitivas, tales como el conocimiento de la voz o determinadas características del cuerpo o cabeza, como por ejemplo el pelo, la aparición de su forma y color, forma de las orejas, la forma típica y personal que tienen al peinarse, vestirse o caminar y moverse en general, a los gestos, manierismos de esa persona. De hecho, muchas de las tareas cognitivas están compuestas de la convergencia de otras muchas cuya convergencia a su vez da lugar a la función cognitiva principal. La sustitución de alguna de ellas por otras puede ayudar a realizar la tarea principal. Pero volvamos a los niños y a su desatención por lo que se les enseña en el colegio. Por ejemplo, hay niños con capacidades normales, pero que solo pueden prestar atención limitada a lo que se les enseña el maestro y por lo demás desarrollan una conducta normal, tanto con su compañero como el propio profesor. Por eso pasan inadvertidos para él. Son casos en los que hay niños que hay un descenso en el rendimiento escolar y de muy difícil diagnóstico, pero junto a ello existe un extenso marco de trastornos que afectan la atención de un modo más severo, de más alto grado y que son más fácilmente detectados por el maestro. En este último rango se encuentra el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y conocido TDAH y conocido internacionalmente como las siglas en inglés ADHD, Attentional Deficit Hyperactivity Disorder. Es este síndrome tipificado y conocido aún a pesar de la enorme variabilidad de los síntomas y lo confuso como entidad nosológica, pues se encuentra muy entremezclado con muchos otros grupos sindrómicos, que puede desarrollarse junto con la hiperquinesia y con una capacidad disminuida para valorar las señales básicas que enseñan en el colegio, comportamiento correcto a partir de la norma que establece el maestro. Son niños que en mayor o menor grado cambian constantemente su foco de atención hacia estímulos que sobresalen en el entorno, bien sea un ruido extraño, lo que está haciendo el compañero o los gestos de otros niños, disminuyendo la atención ejecutiva necesaria para aprender y memorizar adecuadamente. Algunos de estos niños además presentan una cierta impulsividad o reacción anormal en su conducta. Y es hoy cuando se comienza a encontrar tratamientos no farmacológicos para mejorar su comportamiento. Algunos de estos tratamientos conductuales se realizan a través de juegos de ordenador que despiertan su interés y curiosidad a la vez que ejercitan un foco atencional sostenido. Muchos de estos juegos son muy simples. Por ejemplo, uno de ellos consiste en enseñar al niño a seguir movimientos de un gato que aparece en una pantalla de ordenador utilizando un joystick. En la pantalla del ordenador se puede ver, además del gato, un pato que nada y va cruzando un pequeño lago. Al niño se le pide que mueva el gato no para lo que acerque al pato, sino para que se adelante y señale el punto de la otra orilla del lago, donde se supone que va a llegar el pato, y eventualmente cazarlo allí. El pato nada en línea recta, lo que deja entrever el punto de la orilla aproximado donde va a llegar. Este juego se sigue de otro más abstracto, consiste en pedirle al niño que en la línea de los números que se encuentra en la planilla de un ordenador en símbolos grandes y pequeños, señale aquello que representan las mayores cantidades, estando precisamente estos números representados con los dígitos del tamaño más pequeño. El niño tiene que focalizar su atención para resolver un problema que consiste en señalar los números que simbolizan cantidades grandes escritos con dígitos más pequeños. Hay otros juegos como mostrar al niño una línea de gatos
peces o cangrejos y que en este señale el gato, pez o cangrejo que mira en dirección contraria a la que llevan todos los demás de la línea. El puntero con el que el niño señala el pez seleccionado marca además el tiempo que tarda en detectar la dirección diferente y también aciertos o errores. Pues bien, estos juegos y el entretenimiento contribuyen a mejorar la capacidad atencional de estos niños. Hay estudios realizados en niños entre 4 y 6 años que padecían de TDAH que muestran que este tipo de tratamiento conductual repetido varias veces al día y solo durante 5 días produce una mejora en la atención ejecutiva, expresada en ser capaz de distinguir fallos que se encuentren en la lectura de un libro u ordenador, pero no mejora su conducta de desatención e hiperactividad en la clase. Es posible, sin embargo, sugieren los expertos, que es este el camino que deberían permitir diseñar nuevos programas y test y tiempo de aplicación, duración del entrenamiento más prometedores para el tratamiento de estos problemas de la atención de los niños durante el desarrollo. Hay muchos niños que, a pesar de tener una inteligencia normal y desde luego las mismas oportunidades de aprender que los demás en el colegio, presentan dificultades al enseñarles a leer. Son niños que sufren dislexia. Esta interfiere también en la escritura y ambas dificultades claramente enlentecen su rendimiento mental. Estudios de neuroimagen realizados paralelamente a valoraciones psicológicas llevadas a cabo a estos niños disléxicos sugieren que el trastorno clave en su dificultad para aprender a leer reside en el mal procesamiento de las señales auditivas que suceden muy rápidamente durante el lenguaje, palabras leídas o habladas en voz alta. Precisamente hoy se sabe que la dislexia se debe en parte a una alteración en los circuitos neuronales para la fonología. Es curioso que en los niños normales muy pequeños, al inicio de la alfabetización, cuando escuchan palabras que se les leen, se activa esta área auditiva, corteza temporal superior, en ambos hemisferios cerebrales, tanto izquierdo como el derecho. Pero ocurre que con el proceso de la alfabetización se va potenciando la actividad en el área cerebral izquierdo, a la vez que disminuye la activación de esta misma área en mi cerebro derecho. Con el tiempo, la actividad del área cerebral izquierda aumenta un máximo mientras queda solo un mínimo en la derecha. En los niños con dislexia, sin embargo, este patrón de actividad cerebral que acabo de describir es diferente. Durante el desarrollo de la alfabetización, anticipadamente su área temporal derecha continúa siendo activada durante la lectura, cuando en niños normales tal activación ha cesado. A la vez, estos niños con dislexia muestran una relativa y menor actividad de esta área en su hemisferio izquierdo. Y es interesante que con los tratamientos actuales, por lo general a través de programas de ordenador para interpretar de forma correcta las palabras leídas en voz alta y tras oírla, no solo interpretarlas, sino escribirlas, modelo computacional doble vía, recuperen las habilidades de su compañero y la actividad cerebral se reconvierta a patrones normales con un aumento selectivo de la actividad en el hemisferio izquierdo. Este modelo que acabo de mencionar también ha servido a los neurocientíficos cognitivos no solo comprender los circuitos neuronales alterados responsables de la dislexia, sino también cuáles son los circuitos neuronales que son sustrato cerebral de los procesos normales fisiológicos para aprender a leer. La discalculia es otro síndrome que dificulta en este caso la capacidad para aprender matemáticas y cálculo. Es como la dislexia relativamente fácil de detectar en los niños. Casos sutiles de discalculia ocurren entre el 3 y el 6% de los niños, que es un número bastante importante. Sin embargo, la discalculia ha recibido mucha menos atención que la dislexia. En este síndrome, los niños confunden los números, contar y signos numéricos, la representación simbólica de una cantidad, y presentan dificultades para hacer cálculos mentales elementales como sumar, restar, dos cifras.
fáciles. Los números no aparecen tener ningún significado para estos niños que no tienen la facilidad o incluso algunos presentan completa incapacidad para distinguir la diferencia entre un número alto, por ejemplo el 10, y un número bajo, el 2. La discalculia es la discapacidad que puede ser altamente selectiva en el sentido que no afecta a la memoria en general o al aprendizaje de todo aquello que no sean números. Son niños sin dificultades en relación con profesores u otros niños. Sin embargo, sí puede coexistir con síntomas de otros síndromes que aparecen durante el desarrollo como la dislexia o el TDAH, aunque es un síndrome que presenta una alta heredabilidad, es susceptible al tratamiento conductual. No obstante, incluso después de un tratamiento altamente selectivo que mejora este déficit, casi siempre persisten trazas de esta disfunción en los adultos, aun en aquellos que han desarrollado altas capacidades cognitivas en el resto de sus habilidades intelectuales. La capacidad de contar y hacer matemáticas ya los referimos en los capítulos previos. Parece residir en circuitos neuronales distribuidos en áreas de la corteza cerebral como la parietal, la frontal y también la corteza cingulada, y muy particular el segmento horizontal del surco intraparietal de ambos hemisferios cerebrales. Hoy comenzamos a saber del funcionamiento de este surco intraparietal que parece ser crítico para entender la magnitud representada simbólicamente de los números. De hecho, se ha visto que al menos en niños y utilizando registros por resonancia magnética funcional es la única área que se activa con claridad cuando se les pide que estimen la diferencia entre cantidades grandes y pequeñas. Por ejemplo, que digan si 2 es mayor o menor que 10. Es más, cuando a un individuo adulto normal se le aplican estímulos magnéticos de esta área del cerebro y con ello se produce su desorganización funcional, la capacidad de esa persona para leer los números y entender cantidades se bloquea mientras dura el estímulo, lo que no ocurre cuando tales estímulos se aplican a otras muchas áreas del cerebro. Lo cierto es que casi todos los procesos cerebrales que tienen que ver con números y matemáticas implican la actividad del surco intraparietal, aun cuando también desempeñan un papel el resto de la corteza parietal y las otras áreas de la corteza cerebral que ya hemos señalado. Precisamente se ha podido distinguir un área prefrontal que parece más involucrada en la resolución de cálculos matemáticos exactos. Un buen ejemplo de ello se ha encontrado en pacientes con lesiones específicas, de modo que una lesión cerebral de la corteza frontal izquierda que les produce una fascia con incapacidad para construir una frase o utilizar palabras. No pudieron deducir si 2 más 2 era 3 o 4, indicando con claridad un déficit en su capacidad para alcanzar el resultado exacto de una suma. Sin embargo, cuando estos mismos pacientes se les preguntó si el resultado de esta suma se aproximaba más al 3 o al 9, estos señalaron el 3 de un modo claro y consistente y al contrario, pacientes con lesiones en corteza parietal, principalmente en la izquierda, que mantuvieron una relativa capacidad para sumar, fueron incapaces de censar cantidades numéricas, es decir, una incapacidad, por ejemplo, para decidir qué número en una serie es el que se encuentra entre el 2 o el 4 o el 5 o el 9 o más cercano al 10 o al 5, junto con la relativa conversación de esta otra aritmética que se basa en el lenguaje, por ejemplo, sumar. Se piensa que es del juego e interacción entre estos dos tipos de redes neuronales, corteza parietal y corteza frontal, de donde arrancan los matices cognitivos que subyacen a las habilidades matemáticas y que son diferentes en cada persona. Sin duda, un mayor conocimiento de estas redes ayudaría a desarrollar métodos para la enseñanza de las matemáticas en los colegios y en cualquier caso, el maestro debería poseer estos conocimientos, pues tal vez sirvieran
para poder ayudar en ello a desarrollar los talentos matemáticos individuales y más genuinos. Se ha especulado mucho acerca de si los niños que padecen discalculia han tenido un desarrollo normal del surco intraparietal y en efecto un estudio reciente ha sugerido que algunos de estos niños, las neuronas de esta área presentan un patrón dendrítico anormal. Por su parte, los niños con autismo tienen enormes dificultades para el aprendizaje en general, dado que presentan trastornos de su conducta en relación con los demás. Son niños que manifiestan cambios constatados en el funcionamiento de su cerebro y en particular han sido involucrados las actividades de área como la corteza prefrontal medial, la amígdala y la corteza temporal superior, donde parece haber conexiones sinápticas anormales en un síndrome complejo y diverso y de características profundamente individuales. No hay dos niños que etiquetados con autismo y aún etiquetados con grados de intensidad similar sean iguales en su sistema, en sus síntomas y sus desarrollos. El autismo es en realidad la etiqueta de un saco que posiblemente contiene múltiples diversos matices de la enfermedad, como sin duda ocurre en otras, por ejemplo, la esquizofrenia. Y esta diversidad no solo refiere a los síntomas, sino también a lo cerebral, lo genético. Hoy sabemos que la genética es muy heterogénea en los casos de autismo, lo que confirma cuanto acabo de decir respecto a los cambios cerebrales y su expresión en la conducta de estos niños. Los niños con autismo presentan problemas en sus capacidades para captar las intenciones o el estado emocional de los demás. De ahí es que su síntoma nuclear sea la ausencia de la relación empática con los otros niños y profesores. El niño autista presenta problemas para ese aprendizaje temprano, que es la imitación, así como para seguir esa atención compartida con los adultos que ya describimos en el capítulo 3. No deja de ser curioso y es consecuente con ese defecto emocional que acabo de señalar, que niños y muy jóvenes con autismo prefieren escuchar cualquier tipo de sonido antes que lo que se aproximan a algo que se parezca a los sonidos del lenguaje hablado, incluso el sonido de las palabras de la madre. Precisamente un test evaluado el nivel en estas preferencias ya anticipa el grado de severidad de los síntomas clínicos del autismo. Pero de nuevo, como en los casos de dislexia y discalculia que hemos comentado antes, muchos casos de autismo son susceptibles de mejora con entrenamientos conductuales y apropiados si son aplicados temprano durante el desarrollo. No podemos dejar a un lado en esta versión abuelo de pájaro a los niños con dificultades por haber padecido daños en su cerebro, bien durante el parto o por traumatismo a edades tempranas cuyas consecuencias se han dejado notar en su capacidad de aprendizaje en el colegio. El rango de este capítulo de la neurología es tan amplio como uno puede imaginarse. Para cerrar este capítulo me referiré solo a un grupo de esos niños de especial relevancia, precisamente por pasar tantas veces inadvertidos y confundidos con otro déficit conductual. Este es el grupo de los niños que ha sufrido un daño en la parte más anterior de su cerebro, en la corteza prefrontal. Es curioso que estos niños durante su desarrollo pueden aprender de modo tan normal como sus compañeros de clase, siendo tan capaces como ellos para razonar o resolver un problema o adquirir conocimiento. Sin embargo, pronto apuntan entre los rasgos de su personalidad ciertas tendencias antisociales en el sentido de no respetar las normas que establece el maestro para la relación con su compañero o incluso con el propio maestro o en el seno de la familia. Son niños que pueden pasar por rebeldes, pero es fácil detectar en ellos cierta rigidez mental, en el sentido de que aprenden con dificultad a cambiar y rectificar sus conductas, a pesar de que se les enseñe a distinguir claramente y de modo cuidadoso personal a lo que
está bien o lo que está mal. A ello se añade en muchos casos una conducta agresiva. Sin duda que un maestro avesado en conocimientos elementales de estos casos, así como los casos de dislexia, discalculia o autismo, puede poner en conocimiento de los padres esta situación para la correspondiente intervención médica o psicológica.